En este proyecto hablaremos principalmente de la historia de la filosofía. Primero empezaremos con la filosofía antigua, que sería la filosofía occidental que corresponde a la edad antigua, comprende la filosofía griega y la filosofía romana. En la filosofía griega tendríamos autores destacados como Aristóteles, Sócrates y Platón, de los cuales se destaca principalmente por la definición de alma y cuerpo, realidad y no realidad, ideas y todo eso. Pero también hubo en las regiones de Irán, Arabia, surgió una literatura filosófica de los libros sapiensales. También se desarrolló en el antiguo Egipto, esos conocían, eran como un texto llamado Seab, que eran enseñanzas fundamentales para la construcción de la filosofía del antiguo Egipto. La astronomía también la había, pues, pasó por la astronomía babilónica, las cuales usan la cosmología como filosofía. También la filosofía cristiana judía, que básicamente es lo del Oriente Medio y Europa. Después, la filosofía evolucionó, bueno, la siguiente etapa sería la filosofía medieval, que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se conoce como, bueno, durante el medioevo o la Edad Media. Extiende desde la guía del periodo romano, se considera Edad Media hasta el Renacimiento. En esta principalmente se caracterizó por los textos que más relevantes eran de los antiguos griegos, como Platón, Aristóteles y Plotino, y fueron inaccesibles en estos estudios hasta los estudiosos medievales. Pero básicamente lo que hacía, ya se tenía registro de estos autores y solamente se fue como ocultando. También de que la filosofía medieval se divide en dos periodos. El periodo antes del reingreso de Aristóteles y el periodo durante y después del reingreso. Antes del reingreso básicamente se desconocía totalmente esto, bueno, por la globalización en general. eh, y, por, y este periodo básicamente fue como los reyes ocultaron sus filosofías, luego ya se expuso y se explicó todo de la filosofía de Aristóteles. En la filosofía medieval, básicamente fueron la relación de la fe y la razón, la existencia de la naturaleza de Dios. Básicamente, la filosofía más se basaba principalmente sobre la existencia del Dios, de que la fe y la razón, toda la religión. Y así fue en varios lugares, como Irán, todos esos árabes, así como los persas también desarrollaron, ¿no?, durante esta época. Filosofía renacentista, la siguiente la etapa es la filosofía que se desarrolló precisamente entre el siglo XV y el siglo XVI, y comenzando en Italia por el Renacimiento, ¿no? Que fue después de la época medieval. Este campo, el campo de la filosofía del renacentista era un campo muy amplio, abarcaba estudios que se asignan varias ciencias distintas, así como teología, etcétera. Básicamente lo que se fue desarrollando fue la filosofía política, humanismo y filosofía natural. La política era reversa de Estados-naciones, es como los gobernantes en sí veían todo, ¿no? No me acuerdo exactamente qué filósofo mencionó de que básicamente él provenía de distintos gobernantes, ¿no? Y él aprendió de su padre, no sé qué, contrató a, creo que a Platón, y este lo nutrió con filosofía y no sé qué tanto, y él desarrolló una cierta manera de filosofía política que decía que el pueblo tenía que ser gobernado por alguien, que tenía capacidades y no sé qué tanto. Básicamente fue esto. Y seguimos con la filosofía moderna. La filosofía moderna fue aquella que se desarrolló durante la Edad Moderna, asociada con la modernidad principalmente. No es una doctrina concreta, o sea, no es algo que, no es una escuela como se podría ser las otras. Empezó en el siglo XVII y, y
y comenzó más o menos por el siglo XX, pero como sus inicios principalmente fueron del XVII. Eh, el Renacimiento básicamente fue la siguiente etapa y básicamente eso también tuvo motivo el debate de modernidad acabado. El etapa de la sociedad moderna acaba en el siglo XX. ¿Vale? La sociedad moderna se considera la era de la razón, donde se empezaron a tomar cuenta de ciencias, de biología, evolución, todo eso, empezaron a acumularlo poco a poco en la filosofía general de los filósofos. Luego estaría la filosofía contemporánea, que es la actual, que es básicamente su inicio es a finales del siglo XXI, en el siglo XIX o principios del siglo XX, cuando acaba la filosofía moderna. En esta, sucesivamente fueron la filosofía helenística o el mundo de la filosofía, la filosofía continental, en Europa continental, pues, así como hay distintas corrientes filosóficas como el positivismo lógico, fenomenología y el existencialismo. Bueno, eso fue básicamente la historia de filosofía, más o menos resumida, y ya. Muchas gracias por escuchar mi proyecto y adiós.